Bienvenidos estudiantes de 12º grado BTP en electricidad a la clase de rebobinado de máquinas eléctricas trifásicas. El día de hoy les vamos a explicar el tema cálculo de bobinados concéntricos trifásicos, donde se les va a explicar los datos para cálculo de diagramas o esquemas de pasos para motores asíncronos trifásicos de corriente alterna. Hemos estado trabajando en la elaboración de videos tutoriales. Profesor Carlos Molina, docente del Instituto Técnico San Luis, y el profesor Rolling Mejía, profesor Wilmer Laínez, ambos docentes del Instituto Técnico Honduras. Continuamos con el desarrollo del tema con el profesor Rolling Mejía. Bienvenidos estudiantes del 12º grado de BTP en electricidad. Hoy vamos a explicar el tema bobinados concéntricos para motores asíncronos trifásicos. Para realizar un esquema o calcular diagramas de bobinados concéntricos se requieren datos necesarios. Estos datos necesarios son los siguientes: K, número de ranuras del estator del motor; 2P, número de polos del motor; P, pares de polos en el motor; Q, número de fases del motor. Se debe indicar el tipo de bobinado, si el bobinado va a ser por polos o si se va a realizar por polos consecuentes. También debemos saber cuántas terminales de salida tendrá el motor. El tipo de devanado, si va a ser un devanado serie o un devanado paralelo. Bien, los pasos a seguir son los siguientes. Paso número 1, la posibilidad de ejecución. No solo se podrá realizar un bobinado cuando el número de ranuras por polo y fase es un número entero. Y esto va a estar dado por esta ecuación. KPQ, posibilidad de ejecución. Entonces, KPQ me debe dar a mí aquí un número entero. Y está dada por esta ecuación. KPQ igual a K entre 2 por P por Q. K el número de ranuras, 2 una constante, P los pares de polos y Q las fases del motor. Entonces ahí te debe dar un número entero. El siguiente paso es el número 2, calcular el número de grupos totales del bobinado. Los grupos totales de este bobinado van a depender si el motor se va a realizar un bobinado concéntrico por polos. Se dice que un bobinado es realizado por polos cuando el final del primer grupo se une al final del segundo y el principio del segundo al principio del tercero, así sucesivamente. Y estos grupos totales van a estar dados por esta ecuación. Grupos totales va a ser igual a 2 por P por Q cuando es realizado por polos. Y en los bobinados por polos consecuentes se dice que un bobinado es realizado por polos consecuentes cuando el final del primer grupo se une al principio del segundo y el final del segundo al principio del tercero, y así sucesivamente. Y la ecuación de grupos totales para un bobinado por polos consecuentes es igual a P por Q. Paso número 3 es calcular el número de grupos por fase. Entonces, grupos por fase va a ser igual a 2 por P si el bobinado es realizado por polos. Y grupos por fase va a ser igual a P si el bobinado es realizado por polos consecuentes. El cuarto paso es calcular el número de bobinas por cada grupo en el motor. Y va a estar dado por esta ecuación. U va a ser igual a K entre 4 por P por Q si el bobinado es por polos. Entonces el número de bobinas por grupo va a estar dado por esta ecuación. Y si el bobinado es por polos consecuentes, entonces U, el número de bobinas por grupo, va a estar dado por esta ecuación. K entre 2 por P por Q. Si es por polos consecuentes. El paso número 5 es calcular la amplitud de ranuras libres que tendrá cada grupo del motor. En los bobinados por polos, esa amplitud va a estar dada por M igual a Q menos 1 por 2 por U. Y estos datos hay que tenerlos pendientes a la hora de diseñar el esquema. Pues con estos datos el técnico se debe guiar para poderlos realizar y ejecutar el diagrama. Entonces, calcular la amplitud de ranuras libres que tendrá cada grupo en el motor. M va a ser igual a Q menos 1 por 2 por U si el bobinado es realizado por polos.
Y si el bobinado fuese realizado por polos consecuentes, la amplitud va a ser igual a Q menos 1 por U. Paso número 6, calcular el paso de principios. Paso de principios, Y120 va a ser igual a K entre 3 por P. Este valor que me dé aquí me va a servir para poder elaborar la tabla de principios, que es el paso número 7. Y la tabla de principios es nos indica dónde va a iniciar en las ranuras del estator cada una de sus fases. La fase 1 siempre va a iniciar en la ranura 1. La fase 2 va a iniciar en 1 más lo que me dé aquí de Y120. Y la fase 3 va a iniciar en lo que me dio aquí en T2 más lo que me dio acá en Y120. Un ejemplo, si aquí me da un cálculo, me da aquí, por decir, 4. Entonces aquí sería 1. En T2 sería 1 más 4 sería 5. Y en T3 sería 5 más 4, 9. Entonces yo iniciaría la fase 1 en la 1, la fase 2 en la 5 y la fase 3 en la ranura 9. Para eso nos sirve la tabla de principios.